Vamos a explicar un poquito cómo funciona el sistema de ATIX Team Triatlón. Pero para eso primero tenemos que conocer cuáles son las distancias en el triatlón. La distancia, vamos de la parte más baja, de la más corta, que es la distancia sprint. En el segmento de natación tenemos que son 750 metros de natación, ciclismo 20 kilómetros y carrera 5 kilómetros. La siguiente distancia en el triatlón es la distancia estándar, o también conocida como distancia olímpica, que es el doble del sprint. 1500 metros de natación, 40 de ciclismo y 10 kilómetros de carrera. Una siguiente distancia en el triatlón es el half triatlón, también conocido como en las pruebas Ironman como 70.3, que son 1900 metros de natación en aguas abiertas, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera. Y la última distancia, la más larga en el triatlón, también conocida como 140.6, es 3.800 metros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42 kilómetros de carrera. Ahora, ¿en qué se diferencian estas distancias? Que la sprint y la estándar o la olímpica, estas pueden hacerse de manera, hablando en la parte de ciclismo, se pueden hacer de manera grupal, puede haber drafting. En cambio, en la distancia del triatlón, en el half triatlón, en el full triatlón, es una prueba totalmente individual en la que el triatleta no puede ir con otro compañero en el segmento de ciclismo, es una prueba individual, por eso se mantiene una cierta distancia en el segmento de ciclismo como reglamento para poder cubrir esta distancia como tiene que ser, de manera individual. Ok, entonces una vez teniendo claro las distancias del triatlón, recién podemos empezar a periodizar para saber cuál es el proceso adecuado para llegar a alcanzar las metas que uno quiere en el deporte. De ATIX Team Triatlón, la primera fase obligatoria cuando eres nuevo, e inclusive no tan nuevo, es saber y pasar por la escuela de triatlón. O sea, en la escuela de triatlón tú vas a aprender los fundamentos técnicos del triatlón. Y el triatlón tiene 3 segmentos, e inclusive una cuarta que es muy importante: natación, ciclismo, carrera y las transiciones, que forman parte del triatlón. Entonces, ¿qué se aprende en la natación? En este bloque, que son de aproximadamente 8 semanas, en la natación van a aprender todo lo que son los fundamentos técnicos de la natación, que es ambientación, propulsión, respiración, flotación, coordinación, es para saber desplazarse en el agua. En el ciclismo que van a aprender todo lo que es dominio y desarrollo de habilidades con la bicicleta, saber manejar la bicicleta, manejarla con una mano, con 2 manos, pasar a través de los conos, saber manipular la bicicleta y saber usar también los zapatos especiales para el ciclismo. En la carrera van a aprender a correr, van a conocer las fases de la técnica de carrera, van a tener un conocimiento amplio de cómo se debe correr, qué es lo que se tiene que hacer para poder correr bien y todo lo que son los fundamentos técnicos del deporte, del running. Y también en este proceso van a aprender las transiciones. En las transiciones tenemos la T1 y la T2. La T1 es el pasar de la natación al ciclismo y la T2 es pasar del ciclismo a la carrera. Todo esto es lo que tendríamos que llevar a cabo durante 2 meses para cubrir y saber todo lo necesario en la escuela de triatlón, en la fase inicial de nuestro sistema. Después de la escuela de triatlón, que demora aproximadamente 2 meses, que son 8 semanas, ya podemos continuar con la siguiente fase, que es la programación de las distancias para entrenar en sí el deporte hacia una distancia específica. Entonces, en la programación del sistema ATIX Team tenemos que la primera fase es en 4 semanas, después de la escuela de triatlón, vamos a hacer una triatlón super sprint. Una super sprint es una distancia de 400 metros de natación, 10 kilómetros de ciclismo y 3 kilómetros de carrera. En otras siguientes 4 semanas vamos a hacer un sprint, en otras 4 semanas una olímpica, en otras 4 semanas una prueba intermedia 1 y en 8 semanas más ya estamos hablando de poder cubrir bajo este sistema un triatlón half o un 70.3 Ironman, que es la distancia que muchos conocen, de 1200 metros de aguas abiertas, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera. Si tu misión es hacer un full Ironman y ya completaste un half triatlón, seguimos con la periodización y tenemos que en 8 semanas más vamos a hacer un intermedio 2, después en 8 semanas más un intermedio 3, para que en otros 8 semanas más estamos cubriendo la distancia del full Ironman. Entonces,
Bajo todo este sistema de entrenamiento es la recomendación ideal para poder llegar a cada evento desde la distancia más pequeña hasta la máxima distancia del triatlón en buenas condiciones. De esa manera podemos evitar quemar etapas en el entrenamiento y podemos evitar llegar a hacer sobrecargas musculares que en algún momento nos pueden llevar a lesiones musculares. Y sobre todo algo importante es que la idea es que en este proceso de entrenamiento pues sea divertido, sea progresivo, se respete los principios del entrenamiento y no se convierte esto en un estrés, sino que sea un hobby y realmente el atleta se divierta y sienta que ha culminado todo un periodo de entrenamiento de la mejor manera.